Un millonario se disfraza como trabajador común y se enamora de una empleada que cuando ella descubre la verdad, ella se queda. El eco del viento nocturno golpeaba las ventanas de la lujosa mansión. Un sonido que, para la mayoría, sería reconfortante en la soledad de la noche. Pero para Alejandro, este susurro constante era un recordatorio de la opulencia que lo rodeaba y de la superficialidad que había invadido su vida. Estaba sentado en su amplio despacho, rodeado de muebles caros y obras de arte, pero sus pensamientos estaban lejos de esos objetos. Cada cuadro, cada pieza de mobiliario, todo lo que lo rodeaba, había sido adquirido con el mismo propósito: mostrar poder y riqueza. Sin embargo, en ese momento lo único que sentía era un profundo vacío. Hace años, cuando había comenzado a construir su imperio, cada logro, cada millón ganado, había sido motivo de orgullo. Pero con el tiempo, ese orgullo se había desvanecido, sustituido por una sensación de desconexión y duda. Las relaciones que había cultivado, tanto personales como profesionales, parecían estar construidas sobre cimientos de interés y avaricia. Alejandro había comenzado a preguntarse si alguna vez podría encontrar algo real en su vida, algo que no estuviera teñido por la sombra de su riqueza. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones, como si necesitara ese momento para reunir el valor necesario. Al abrir los ojos, una determinación inquebrantable lo invadió. Sabía lo que debía hacer. Para descubrir si el amor verdadero podía existir para él, debía renunciar temporalmente a todo lo que lo definía a los ojos de los demás. Tenía que convertirse en alguien más, en alguien común. Los preparativos comenzaron de inmediato. Alejandro instruyó a su asistente personal, con total confidencialidad, para que le ayudara a crear una identidad falsa. A partir de ese momento, sería Álvaro, un simple trabajador que buscaría empleo en una de sus propias fábricas. La idea era simple pero arriesgada: trabajar entre sus empleados, vivir en un modesto apartamento y experimentar la vida como uno más de ellos. Solo así podría ver si alguien lo amaría por lo que realmente era y no por su fortuna. Mientras Alejandro guardaba en una pequeña maleta algunas pertenencias básicas, sintió una mezcla de emoción y miedo. Estaba loco por pensar que esto podría funcionar, y si se quedaba atrapado en su mentira, no había vuelta atrás. Al mirar su reflejo en el espejo, apenas reconocía al hombre que lo miraba. Pronto, el nombre de Alejandro se desvanecería, al igual que su vida de lujos. A partir de la mañana siguiente, su destino cambiaría y con él esperaba también su vida. Salió de la mansión sin mirar atrás, dejando su pasado temporalmente en manos de otros. La noche se cerró sobre él, mientras subía al automóvil que lo llevaría a su nuevo destino. Su corazón latía con fuerza, como si respondiera al llamado de lo desconocido. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido a seguirlo hasta el final. Y con esa determinación, Alejandro emprendió su viaje hacia la vida como Álvaro, dispuesto a encontrar la verdad que tanto anhelaba. El sonido ensordecedor de las máquinas llenaba el aire mientras Álvaro, antes conocido como Alejandro, ingresaba a la fábrica. La atmósfera era completamente diferente a la calma lujosa a la que estaba acostumbrado. Aquí el olor a aceite y metal se mezclaba con el sudor de los trabajadores que, a pesar del cansancio, seguían adelante con sus tareas. Cada uno de ellos estaba inmerso en su rutina, concentrado en la labor que realizaba con precisión y rapidez. Álvaro se sentía fuera de lugar, pero también emocionado. Esta era su oportunidad de conocer una realidad completamente ajena a la suya. Se acercó al supervisor de la planta, un hombre robusto con mirada aguda, quien le dio la bienvenida sin mucho entusiasmo. Era obvio que en ese lugar, uno más no hacía diferencia. Le asignaron un puesto en la línea de montaje, donde pasaría las próximas horas aprendiendo un oficio que hasta ese momento le resultaba totalmente desconocido. Con los guantes de trabajo puestos y un casco en la cabeza, comenzó a ensamblar las piezas de maquinaria pesada. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y manejar grandes decisiones,
ahora se dedicaban a un trabajo manual repetitivo y agotador. Los primeros intentos fueron torpes, y algunos compañeros de trabajo no pudieron evitar lanzar miradas curiosas. Álvaro estaba dispuesto a aprender, a demostrar que, aunque no fuera su mundo, podía adaptarse y ser uno más. Fue en ese entorno de trabajo donde la vio por primera vez. Era una mujer de estatura media, con el cabello recogido en un desordenado moño que dejaba escapar algunos mechones sueltos. Tenía el rostro marcado por el esfuerzo y una expresión de concentración absoluta mientras manipulaba las herramientas con destreza. A pesar de la dureza de su labor, había algo en su manera de moverse, en la forma en que sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable que capturó la atención de Álvaro al instante. Su nombre era Sofía, y aunque Álvaro no sabía mucho sobre ella, lo poco que había observado despertó en él una curiosidad inesperada. A lo largo del día, sus caminos se cruzaron varias veces, y en cada encuentro, Sofía le dirigía una mirada breve pero amable, como si reconociera en él a alguien que también luchaba contra sus propios demonios. Aunque no intercambiaron palabras, había una conexión silenciosa que parecía crecer en cada mirada. El día terminó y Álvaro sintió el cansancio acumulado en cada fibra de su cuerpo. Estaba agotado, pero también satisfecho. Había sobrevivido a su primer día como trabajador común y, más importante aún, había dado el primer paso en su búsqueda de algo real. Mientras se cambiaba en el vestuario, rodeado por el bullicio de otros hombres que charlaban y reían, Álvaro pensó en Sofía. Había algo en ella, algo que lo intrigaba, y estaba decidido a conocerla mejor. Al salir de la fábrica, el cielo comenzaba a oscurecerse. La luz tenue del atardecer iluminaba las calles, mientras Álvaro caminaba hacia su nuevo hogar. Un pequeño apartamento en un barrio modesto, muy diferente a su mansión. Las paredes del lugar eran delgadas, y el sonido de la vida cotidiana de sus vecinos se filtraba a través de ellas. Pero a Álvaro no le importaba. Aquí, en este modesto espacio, se sentía más libre de lo que había sido en años. El cansancio lo venció rápidamente, y se desplomó en la pequeña cama que apenas cabía en la habitación. Pero antes de quedarse dormido, su último pensamiento fue para Sofía, esa mujer fuerte y decidida que había conocido en la fábrica. Sentía que había algo especial en ella, algo que lo atraía, y estaba ansioso por descubrir más. Con ese pensamiento, Álvaro cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño, preparado para enfrentar lo que el nuevo día le deparara. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando el despertador de Álvaro sonó, llenando la pequeña habitación con su estridente sonido. Con un gemido adormilado, se levantó y se preparó para enfrentar su segundo día en la fábrica. Sus músculos aún resentían el esfuerzo del día anterior, pero una extraña sensación de entusiasmo lo impulsaba a seguir adelante. Había algo revitalizante en esta nueva rutina, en sentirse productivo de una manera tan tangible. Al llegar a la fábrica, el ambiente ya estaba cargado de actividad. Los trabajadores se movían con familiaridad entre las enormes máquinas, y el ruido constante parecía formar parte de una sinfonía bien orquestada. Álvaro se dirigió a su estación de trabajo, saludando con una tímida sonrisa a algunos compañeros que comenzaban a reconocer su presencia. Mientras se colocaba los guantes y el casco, notó que Sofía ya estaba en su puesto, concentrada en su labor. Hoy, su semblante parecía más serio que de costumbre, y una sombra de preocupación oscurecía sus ojos. Álvaro sintió un impulso de acercarse y preguntar si todo estaba bien, pero aún no tenía la confianza suficiente para entablar una conversación más profunda. Decidió que, por ahora, lo mejor sería observar y esperar el momento adecuado. La mañana transcurrió con relativa normalidad hasta que, durante una pausa, el supervisor de la planta, el señor Ramírez, se acercó a Álvaro con una mirada escrutadora. Ramírez era conocido por su carácter estricto y su desconfianza hacia los nuevos empleados. Su figura imponente y su voz autoritaria imponían respeto, y muchos evitaban cruzarse en su camino. «Tú debes ser el nuevo, ¿verdad?», preguntó Ramírez sin preámbulos. «Sí, señor. Me llamo Álvaro», respondió él intentando sonar seguro.
El supervisor lo miró de arriba a abajo, como evaluando cada detalle. No pareces tener mucha experiencia en este tipo de trabajo. ¿De dónde vienes exactamente? Álvaro sintió un nudo en el estómago. Sabía que este tipo de preguntas podrían poner en peligro su disfraz si no era cuidadoso. He hecho algunos trabajos temporales aquí y allá. Quería algo más estable, y escuché que esta fábrica estaba contratando. Respondió con la mejor naturalidad que pudo. Ramírez entrecerró los ojos, claramente no convencido. Espero que no seas uno de esos que buscan una salida fácil. Aquí trabajamos duro, y no tenemos tiempo para flojos. Antes de que Álvaro pudiera responder, Ramírez se alejó dejando tras de sí una estela de tensión. Álvaro exhaló lentamente, consciente de que tendría que ser más cauteloso y demostrar su valía para evitar sospechas adicionales. Más tarde, durante la hora del almuerzo, Álvaro se sentó solo en una mesa del comedor, saboreando un simple sándwich que había preparado esa mañana. Observaba a los demás trabajadores charlar y reír, sintiéndose un poco aislado. De repente, una bandeja se posó frente a él. «¿Te importa si me siento aquí?», preguntó una voz femenina. Álvaro levantó la mirada y se encontró con los ojos marrones y cálidos de Sofía. Su corazón dio un brinco inesperado. «Claro, adelante», respondió tratando de mantener la compostura. Sofía se sentó y comenzó a comer en silencio por unos momentos, antes de iniciar la conversación. «Te vi hablando con Ramírez esta mañana. ¿Todo bien?». Álvaro sonrió con ironía. «Bueno, creo que estaba tratando de intimidarme un poco. Supongo que es su forma de dar la bienvenida». Sofía soltó una risa suave. «Sí, es su estilo. No te preocupes. Si haces tu trabajo bien, eventualmente te dejará en paz». Hubo una pausa cómoda mientras ambos continuaban comiendo. Álvaro aprovechó para observarla más de cerca. Había una fortaleza palpable en ella, pero también una delicadeza que la hacía aún más intrigante. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó él, buscando conocerla mejor. Sofía asintió ligeramente. «Unos 3 años. No es el trabajo de mis sueños, pero paga las cuentas». Una sombra cruzó su rostro al mencionar las cuentas, y Álvaro percibió que había más detrás de esas palabras. «¿Y qué sería el trabajo de tus sueños?», inquirió con genuino interés. Los ojos de Sofía brillaron por un instante. «Siempre quise ser diseñadora gráfica. Incluso estudié un par de años, pero la vida sucede y tuve que dejarlo». Álvaro asintió, sintiendo una conexión más profunda formarse entre ellos. «Nunca es tarde para retomar los sueños», dijo con una sonrisa alentadora. Sofía lo miró, sorprendida por su sinceridad. «Quizás tienes razón. Veremos qué pasa». El resto del almuerzo transcurrió con una conversación ligera y agradable. Cuando la pausa terminó, ambos volvieron a sus puestos con una sensación renovada. Álvaro se sentía más integrado y emocionado por las posibilidades que este nuevo vínculo podría traer. Sin embargo, al finalizar la jornada, mientras se dirigía a su apartamento, encontró a Sofía discutiendo acaloradamente por teléfono en la entrada de la fábrica. Parecía angustiada, con lágrimas contenidas en sus ojos. Álvaro dudó por un momento, pero decidió no intervenir. Comprendió que todos tenían sus propias batallas, y tal vez, con el tiempo, ella confiaría en él lo suficiente para compartir las suyas. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Álvaro reflexionó sobre los acontecimientos del día. Se dio cuenta de que este mundo estaba lleno de desafíos que nunca había imaginado, pero también de conexiones humanas reales y significativas. Mientras se preparaba para dormir, se preguntó qué nuevos obstáculos y descubrimientos le depararía el día siguiente, y cómo podría ayudar a Sofía a enfrentar los suyos. El sonido del martillo neumático resonaba en la fábrica, mezclándose con el zumbido constante de las máquinas. Era una sinfonía de trabajo duro, pero para Álvaro había algo más que ocupaba sus pensamientos. Desde la conversación con Sofía durante el almuerzo del día anterior, no había podido sacarla de su mente. Había algo en su historia, en la lucha que llevaba dentro de sí, que despertaba en él una necesidad de conocerla mejor, de ayudarla de alguna manera. Mientras trabajaba en la línea de montaje, notó que Sofía estaba más callada de lo habitual.
concentrada en su tarea, pero con la mirada perdida. Su actitud preocupada contrastaba con la energía y la determinación que había mostrado en días anteriores. Álvaro sentía que algo había cambiado, algo que quizás estaba relacionado con la conversación que había escuchado la noche anterior. A medida que avanzaba el día, Álvaro trató de encontrar una oportunidad para hablar con ella, pero la fábrica estaba demasiado ocupada. Los encargos habían aumentado y el ritmo de trabajo era implacable. Finalmente, durante una breve pausa, Álvaro la encontró sola, apoyada contra una de las paredes exteriores, mirando hacia el horizonte, como si buscara respuestas en la distancia. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó acercándose con cautela. Sofía lo miró sorprendida por su presencia y esbozó una sonrisa débil. «Estoy bien, Álvaro. Solo un poco cansada, eso es todo». Álvaro no estaba convencido. Había visto el brillo de sus ojos apagarse, y eso lo inquietaba. «Si hay algo en lo que pueda ayudar, solo dímelo», insistió con suavidad. Sofía suspiró y desvió la mirada. Era evidente que estaba luchando con algo que no quería compartir. Pero finalmente, como si el peso de su carga fuera demasiado grande para llevarlo sola, comenzó a hablar. «Estoy pasando por algunos problemas financieros», confesó con voz baja. «Hay muchas cuentas acumuladas y parece que no importa cuánto trabaje, nunca es suficiente. Estoy considerando tomar un segundo empleo, pero eso significaría sacrificar más tiempo con mi familia». Álvaro sintió un nudo en el estómago al escucharla. Comprendía lo difícil que debía ser para ella, especialmente como madre soltera. Aunque deseaba ayudarla de alguna manera, sabía que no podía revelarle su verdadera identidad ni ofrecerle dinero directamente. Eso solo complicaría las cosas y destruiría la confianza que estaban comenzando a construir. «Eso suena realmente difícil, Sofía. No sé qué decir, pero estoy seguro de que encontrarás una solución. Eres una mujer fuerte y capaz», dijo, tratando de infundirle algo de ánimo. Sofía esbozó una sonrisa más sincera esta vez, agradecida por sus palabras. «Gracias, Álvaro. Es bueno saber que hay personas dispuestas a escuchar, aunque no puedan resolver el problema. A veces, eso es todo lo que necesitamos». La conversación fue interrumpida por el timbre que indicaba el final de la pausa, y ambos regresaron a sus respectivas tareas. Sin embargo, las palabras de Sofía seguían resonando en la mente de Álvaro. Había algo en su forma de enfrentarse a la vida, en su capacidad para mantener la cabeza en alto, a pesar de las dificultades, que lo inspiraba y lo motivaba a seguir adelante con su propio desafío. Esa noche, mientras Álvaro se acomodaba en su cama, su mente seguía dando vueltas alrededor de lo que había sucedido. Sabía que estaba empezando a sentir algo más profundo por Sofía, algo que iba más allá de la mera atracción. Sin embargo, también comprendía que su creciente afecto por ella complicaba las cosas. Cada día que pasaba, su secreto se hacía más difícil de ocultar, y el temor de que la verdad lo destruyera todo lo mantenía en vilo. El dilema moral en el que se encontraba era cada vez más agudo. ¿Debería ser honesto con Sofía desde el principio, arriesgando la posibilidad de perderla, o debería continuar con su plan, esperando que el tiempo y la cercanía los unieran más antes de revelarle su verdadera identidad? Las preguntas lo acosaban mientras intentaba conciliar el sueño, pero ninguna respuesta parecía ser la correcta. A medida que las luces de la ciudad se apagaban y el silencio nocturno se asentaba sobre el barrio, Álvaro tomó una decisión. Seguiría adelante con su plan, pero sería más cuidadoso. Trataría de estar más cerca de Sofía, de ganarse su confianza y amistad, esperando que cuando llegara el momento de revelar la verdad, ella pudiera entenderlo y perdonarlo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que Sofía valía cada riesgo que estaba tomando. Con esa resolución en mente, Álvaro finalmente se quedó dormido, su corazón latiendo al ritmo de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Una emoción que, por primera vez en su vida, no estaba relacionada con el poder, el dinero o el éxito, sino con algo mucho más genuino y profundo: el amor. El sol brillaba intensamente sobre la fábrica, pero dentro de sus paredes,
Una tormenta estaba a punto de desatarse. Durante días, Álvaro había sentido la creciente tensión en el ambiente. El supervisor Ramírez había intensificado su vigilancia, especialmente sobre él. Álvaro sabía que estaba jugando un juego peligroso y que cualquier error podría ser fatal. Pero lo que no esperaba era lo que estaba por venir. Esa mañana, mientras se dirigía a su puesto de trabajo, sintió que todas las miradas estaban sobre él. Al principio, pensó que era una sensación producto de sus nervios, pero al cruzarse con algunos compañeros, notó sus miradas cargadas de desconfianza y murmullos que cesaban en cuanto él se acercaba. Algo no estaba bien. Cuando Ramírez lo llamó a su oficina a media mañana, Álvaro sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. El tono autoritario del supervisor no dejó lugar a dudas de que lo que venía no sería agradable. «Cierra la puerta», ordenó Ramírez señalando con la cabeza. Álvaro obedeció y se quedó de pie frente al escritorio, sintiendo cómo la tensión crecía en la habitación. Ramírez lo observaba con una expresión que mezclaba desprecio y triunfo, como si hubiese estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Se ha estado investigándote, Álvaro», dijo Ramírez finalmente con un tono frío. «O debería decir, Alejandro». El nombre real de Álvaro resonó en la oficina como un golpe seco. Álvaro sintió que el mundo se detenía por un instante, y todas sus alarmas internas se dispararon. Sin embargo, mantuvo su rostro impasible, intentando ganar tiempo para pensar en una salida. «No entiendo de qué me estás hablando», respondió con calma, aunque por dentro estaba al borde del pánico. Ramírez esbozó una sonrisa cínica y arrojó un documento sobre el escritorio. Era una copia del contrato de compra de una de las propiedades de Alejandro, con su nombre real claramente visible. «Te subestimé al principio», continuó Ramírez. «Pensé que eras solo un idiota, más que venía aquí a perder el tiempo. Pero algo no cuadraba, y me tomé la molestia de investigar un poco más. ¿Creíste que podías engañarnos a todos?» Álvaro tragó saliva, consciente de que negar la verdad en este punto sería inútil. No había más escapatoria, y el enfrentamiento que tanto había temido finalmente estaba aquí. «¿Qué quieres, Ramírez?», preguntó adoptando un tono firme. Ramírez lo miró con desprecio, pero también con un brillo codicioso en los ojos. «Esto no es algo que pueda pasar por alto, Alejandro. Has estado jugando con todos nosotros, y eso tiene un precio. Quiero tu silencio y tu cooperación. Si decides hacer las cosas a mi manera, tal vez podamos evitar que esta información se filtre. Si no, estaré encantado de compartir lo que sé con todo el personal y con la prensa». El ultimátum estaba claro. Álvaro sabía que estaba atrapado, pero también sabía que ceder ante Ramírez solo lo hundiría más en un pantano de mentiras y chantaje. No podía permitirse perder su integridad, ni mucho menos la confianza de Sofía, que estaba a punto de hacerse añicos. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió bruscamente. Sofía estaba allí, con el rostro desencajado por la ira y la confusión. Había oído lo suficiente. «¿Es esto cierto, Alejandro? ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?», preguntó, su voz temblando mientras luchaba por mantener la compostura. El corazón de Álvaro se rompió al ver la decepción y la herida en los ojos de Sofía. Sabía que las palabras no serían suficientes para enmendar lo que acababa de suceder. «Sofía, por favor, déjame explicarte», comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No hay nada que explicar. Pensé que eras diferente, que podía confiar en ti. Pero resulta que eres igual que todos los demás, jugando con la vida de los demás como si no importara», dijo Sofía con amargura. La confrontación pública había atraído la atención de otros trabajadores, que se habían acercado a la oficina de Ramírez, curiosos por la tensión palpable que emanaba del lugar. Ahora todos los ojos estaban puestos en ellos, y la verdad había salido a la luz de la manera más cruel posible. Álvaro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que cualquier intento de justificarse en ese momento solo empeoraría la situación. Sofía, herida y traicionada, salió de la oficina dejando a Álvaro solo con sus pensamientos y el peso de sus decisiones. Ramírez, por su parte, observaba la escena con una satisfacción maliciosa.
Parece que tus juegos han terminado, Alejandro. Ahora, más que nunca, necesitamos hablar sobre cómo vas a manejar esto, dijo con una sonrisa de triunfo. Pero Álvaro no lo escuchaba. Su mente estaba con Sofía y con el daño que su mentira le había causado. Sabía que había cruzado una línea que no podría deshacer y que las consecuencias de sus acciones lo perseguirían, tal vez para siempre. La fábrica había cambiado de manera palpable tras la revelación. Donde antes había murmullos amistosos y conversaciones casuales, ahora solo quedaba un silencio tenso cada vez que Álvaro entraba en una habitación. La noticia de su verdadera identidad se había extendido rápidamente entre los trabajadores, y aunque algunos lo miraban con curiosidad, la mayoría lo hacía con desconfianza o desprecio. Pero lo que más le dolía era la ausencia de Sofía. Desde aquel día en la oficina de Ramírez, ella había evitado cualquier contacto con él, y eso lo atormentaba. Álvaro se encontraba en su modesto apartamento, una vez más solo con sus pensamientos. La soledad, que había sido su aliada al inicio de su travesía, ahora se sentía como un castigo. Las paredes del lugar parecían cerrarse sobre él, y el peso de sus errores lo aplastaba. Durante días, había intentado pensar en cómo remediar la situación, cómo hacer que Sofía entendiera sus verdaderas intenciones. Sabía que sus acciones habían sido egoístas, impulsadas por un deseo de encontrar algo auténtico en un mundo donde todo lo que lo rodeaba era superficial. Pero también sabía que había fallado en considerar el impacto que sus mentiras tendrían en los demás, especialmente en Sofía, quien ya cargaba con suficiente dolor. Decidió que ya era hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones, no solo con Sofía, sino con todos los trabajadores que había engañado. Sabía que no podía seguir ocultándose y que la única manera de comenzar a reparar el daño era siendo completamente honesto, sin importar el costo. Al día siguiente, llegó a la fábrica más temprano de lo habitual, decidido a tomar el control de la situación. Reunió a todos los trabajadores en el comedor, un lugar que antes se llenaba de risas y conversaciones, pero que ahora estaba cargado de una tensión palpable. Todos lo miraban con expectación, algunos con recelo, otros con mera curiosidad. Álvaro se paró frente a ellos, sintiendo el peso de sus miradas. Respiró hondo antes de comenzar a hablar. Sé que muchos de ustedes se sienten traicionados y tienen todo el derecho de estarlo. Mi nombre real es Alejandro y he estado aquí bajo una identidad falsa. Lo hice porque quería ver el mundo desde una perspectiva diferente. Quería entender lo que significaba vivir una vida sin las comodidades y privilegios que siempre he tenido. Los murmullos se intensificaron, pero Álvaro continuó, decidido a no dejar nada sin decir. Sé que no hay excusa para lo que hice. Jugué con la confianza de todos ustedes, y eso es algo que no puedo reparar con palabras. Pero estoy aquí frente a ustedes, para asumir la responsabilidad de mis acciones. No les pido que me perdonen, pero sí quiero que sepan que todo lo que he vivido aquí, todas las relaciones que he formado, han sido reales para mí. Hubo un silencio tenso después de sus palabras. Algunos trabajadores seguían mostrándose escépticos, pero otros parecían más receptivos, quizás reconociendo la sinceridad en su voz. No quiero que nadie más sufra por mis errores, continuó. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para corregir el daño que he causado, y si eso significa irme, lo haré. Pero si me permiten quedarme, quiero demostrarles que puedo ser alguien en quien puedan confiar, alguien que esté aquí para apoyarles, no para engañarles. Cuando terminó de hablar, hubo un largo momento de silencio. Nadie sabía muy bien cómo reaccionar, pero al final fue un trabajador veterano, un hombre de rostro arrugado por los años de trabajo duro, quien rompió el silencio. Lo que hiciste estuvo mal, Alejandro, dijo en voz alta, pero también veo que tienes el valor de pararte aquí y admitirlo. No sé si podemos confiar en ti todavía, pero si estás dispuesto a trabajar como uno de nosotros y demostrar tu valía, yo estoy dispuesto a darte una oportunidad. Álvaro asintió, sintiéndose aliviado de alguna manera. Sabía que no sería fácil recuperar la confianza de todos, pero al menos ahora tenía una dirección clara. Después de la reunión, se dirigió a buscar a Sofía,
esperando poder hablar con ella. Sabía que la conversación sería difícil, pero era algo que debía hacer. La encontró en una esquina de la fábrica, revisando unos planos, claramente evitando su mirada. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo con voz suave. Ella levantó la mirada, pero su expresión seguía siendo distante, casi fría. «No sé si hay algo más que decir, Alejandro», respondió usando su verdadero nombre, con un tono que lo hizo estremecer. «Lo sé, y no te culpo por sentirte así, pero quiero que sepas que lo que sentí por ti fue real. Nunca quise lastimarte, y entiendo que mis acciones te han herido profundamente, pero estoy aquí para hacer lo que sea necesario para reparar ese daño, si me lo permites». Sofía lo miró en silencio por un momento, evaluando cada palabra, cada expresión. Finalmente, suspiró. «No sé si puedo confiar en ti de nuevo, Alejandro, pero tampoco puedo negar que hay algo en ti que me hizo creer que eras diferente. Necesito tiempo para procesar todo esto. No puedo darte una respuesta ahora, pero tampoco estoy cerrando la puerta completamente». Álvaro asintió, aceptando su decisión con humildad. «Gracias, Sofía. Haré todo lo posible para demostrarte que no soy el hombre que creías. Y espero que, con el tiempo, puedas ver que lo que sentí por ti fue siempre sincero». Sofía no respondió, pero algo en su mirada le dio a Álvaro una pequeña esperanza. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero estaba dispuesto a recorrerlo, sin importar lo difícil que fuera. Las semanas siguientes fueron un verdadero desafío para Álvaro. La fábrica, que antes había sido un lugar de descubrimiento y emoción, se convirtió en un campo de prueba para su determinación y su capacidad de ganarse la confianza perdida. Sabía que su camino hacia la redención sería largo y lleno de obstáculos, pero también sabía que no podía darse por vencido. Día tras día, trabajó codo a codo con los demás empleados, sin pedir favores ni mostrar signos de su antigua vida de lujo. Se convirtió en uno más entre ellos, aceptando las tareas más duras y demostrando, con cada acción, que estaba dispuesto a redimirse. Aunque al principio la desconfianza era palpable, con el tiempo, algunos trabajadores comenzaron a aceptar su presencia, reconociendo su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, el mayor desafío para Álvaro seguía siendo Sofía. Aunque ella no lo evitaba del todo, mantenía una distancia que le recordaba constantemente el dolor que había causado. Él respetaba su espacio, dándole el tiempo que ella había pedido, pero cada día esperaba con ansias una oportunidad para mostrarle cuánto había cambiado y lo sinceras que eran sus intenciones. Un día, mientras se preparaba para salir del trabajo, Álvaro notó que Sofía estaba luchando con una caja pesada. Sin pensarlo dos veces, se acercó para ayudarla. «Déjame ayudarte con eso», dijo, tomando la caja antes de que ella pudiera protestar. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Gracias», dijo en voz baja. Caminaron en silencio hasta su coche, donde Álvaro colocó la caja en el maletero. Antes de que pudiera despedirse, Sofía lo detuvo con un leve toque en el brazo. «Alejandro», comenzó y luego corrigió. «Álvaro, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado». Álvaro sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Sabía que lo que ella iba a decir podría definir el futuro de su relación. «Sé que lo que hiciste estuvo mal, y me dolió mucho, pero también he visto cómo te has esforzado por corregir tus errores, y no puedo ignorar eso», continuó ella con voz temblorosa. «Tal vez no pueda olvidar lo que pasó, pero estoy dispuesta a intentar perdonar, si es que estás dispuesto a empezar de nuevo, con honestidad esta vez». Las palabras de Sofía llenaron a Álvaro de una mezcla de alivio y esperanza. No esperaba una absolución completa, pero saber que ella estaba dispuesta a darle una oportunidad significaba más de lo que podía expresar. «Sofía, te prometo que nunca más te engañaré. Quiero que nos conozcamos de verdad, sin secretos, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que podamos construir algo juntos, si tú lo deseas», dijo, con el corazón en la mano. Sofía asintió, y por primera vez en semanas esbozó una sonrisa genuina. «Entonces, tal vez podríamos empezar con una cena como dos personas normales que se están conociendo»,
sugirió con un brillo de esperanza en sus ojos. Álvaro sonrió ampliamente, sintiendo que, después de todo, había una luz al final del túnel. Me encantaría, Sofía. Será un nuevo comienzo para los dos. Esa noche, la cena fue sencilla, pero para ambos significó mucho más que una simple comida. Era un símbolo de la oportunidad que se estaban dando, un paso hacia adelante en medio de las dificultades. Conversaron sobre sus vidas, sus sueños y sus miedos, con una honestidad que antes había sido imposible, y aunque el camino por delante aún era incierto, ambos sentían que había algo real entre ellos, algo que valía la pena explorar. Con el tiempo, la relación entre Álvaro y Sofía comenzó a florecer de nuevo, esta vez sobre cimientos mucho más sólidos. Sofía aprendió a confiar en él, y Álvaro, por su parte, demostró que había dejado atrás sus días de engaños. Juntos, comenzaron a planear un futuro en el que ambos pudieran ser felices, sin importar el pasado. Álvaro también encontró su lugar en la fábrica, no como el millonario disfrazado, sino como un hombre común que había aprendido el valor del trabajo duro y la importancia de las conexiones humanas genuinas. Aunque su vida de lujo seguía allí, comprendió que lo que realmente importaba no era lo que tenía, sino las personas que había encontrado en el camino y las lecciones que había aprendido. Unos meses después, mientras el sol se ponía sobre la fábrica, Álvaro y Sofía se encontraron en el mismo lugar donde todo había comenzado. Con una mirada cómplice y una sonrisa que reflejaba todo lo que habían vivido, se dieron cuenta de que, a pesar de las pruebas y los errores, habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier riqueza material: el amor y la verdad que compartían. Hemos llegado al final de otra historia. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.